Con tus tarjetas de crédito Grupo Macro, los martes en supermercados tenés un 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Y los últimos 2 martes del mes, ahorra con tu tarjeta de débito Grupo Macro asociada a paquetes de productos. Consulta bases, condiciones y tope de devolución en beneficiosacanomas.com.ar. Banco Tucumán. Grupo Macro. Costo financiero total nominal anual 2,10%. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Si yo le digo que Mauricio Macri tiene lógica empresaria, no estoy diciendo ninguna novedad, pero es importante tenerlo en cuenta, porque que hizo Mauricio Macri por su formación y por su historia personal, lo primero que hizo cuando llegó al poder es concebirlo al Estado como un lugar donde debe haber las buenas y sanas prácticas administrativas. Entonces se preocupó de ordenar las cuentas, se preocupó de ordenar el Estado y lo logró con éxito. Pero en una sociedad el Estado no es un ente aislado ni abstracto. Existe el Estado y existen las personas. Entonces de pronto Mauricio Macri sintió que le afloró la cuestión social. Inflación, desempleo, consumo, economía, le afloró la cuestión social. Comenzó el clima social a ponérsele un poco adverso. Entonces tuvo que comenzar a dictar políticas sociales y comenzó a comprender que la sociedad le estaba exigiendo una mayor rapidez, porque las medidas que él había tomado eran exitosas para el Estado, pero había complicado la situación económica de algunas familias. El dilema que enfrenta hoy Macri es el dilema que enfrentaron muchos presidentes en la historia del mundo. Están frente a la inflación y al desempleo. ¿Qué es lo que primero tengo que atacar? ¿Cuál es mi prioridad? Si un presidente dice ataco primero la inflación, lo que está diciendo es con menos inflación logro mayor capacidad de consumo. Por lo tanto, tiene baja inflación, pero se despreocupa de pronto del empleo. Es la situación más parecida a un cementerio. Otros presidentes dicen, no me preocupa la inflación alta, estoy preocupado más bien por el empleo. Porque cuando hay empleo, por más que haya inflación, y que por más que la inflación sea alta, es el mal menor, la gente sigue consumiendo. Pero cuando la inflación es baja, pero no hay empleo, la gente no consume por más que los precios se mantengan. Y este es el dilema. Este es el dilema que hoy enfrenta Mauricio Macri. Tiene que pensar que su prioridad es el empleo. No tiene que descuidar el tema de la inflación. A nadie le gusta vivir en una economía inflacionaria, pero el mayor drama social se llama desempleo. Estos son los temas con los cuales mantuvimos una conversación este sábado con Pablo Walter, que vino el fin de semana y tuvo la deferencia de molestarse un sábado y venir a nuestros estudios. Otro tema, existe en la Argentina lo que se llama la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático. Tafí Viejo está dentro de esa red nacional. Javier Noguera, el intendente de ese municipio, viajó junto a otros intendentes del país a Dinamarca y a Suecia para ver las experiencias de distintos municipios en todo lo que tiene que ver con acciones sustentables. Y nos va a contar con qué impresiones viene y qué es lo que puede él aplicar en Tafí Viejo, replicar en Tafí Viejo de lo que vio en Dinamarca o de lo que vio en Suecia. Les quiero contar, Copenhague, la capital de Dinamarca, tiene 300 proyectos sustentables que los lleva a la práctica en distintas partes, distintas zonas del municipio, y además fue declarada Ciudad Verde de Europa 2014, así que seguramente fue a un municipio donde tenía mucho que aprender y muchas experiencias para traer. El cambio climático no es un tema menor. Hoy los científicos están diciendo que si la temperatura crece 2 grados, las consecuencias que va a haber para el mundo, sobre todo en las zonas tropicales, son enormes. Entonces piden que se reduzca el crecimiento de la temperatura a 1,5 grados. Y ustedes dicen, ¿por qué tan poca diferencia están discutiendo? Ese medio grado significa
mayor o menor cultivo, mayor o menor problemas de agua, mayor nivel de los mares, mayores inundaciones y muchas más consecuencias reales para la vida cotidiana. Fíjense cuál es la discusión, qué detalle es la discusión que está en estos momentos en el mundo. Argentina, Tucumán no puede estar ausente. También está con nosotros Luis Lobo Chaclián. Nos va a contar cuál es el proyecto metropolitano que hay. Ya la concepción del municipio independiente no funciona en el mundo. Ya lo que hoy existe es una concepción de áreas metropolitanas, áreas formadas por varios municipios donde la realidad social, cultural y económica es la misma, con distintas administraciones, como son los municipios. En Tucumán, en nuestra capital, se va a emprender una tarea muy importante en lo que es la margen del río Salí, con una licitación muy esperada. Es una obra que a mí me parece que hay que resaltarla porque tiene que ver con una sociedad mucho más integrada y con esta concepción de pensar en el Gran San Miguel de Tucumán, en lo que es el área metropolitana, que va a mejorar la calidad de vida de la gente, va a mejorar los aspectos físicos y va a ser una ciudad, vamos a hacer una comunidad mucho más integrada. Entonces va a hablar con nosotros y también le vamos a preguntar, por supuesto, aparte de cómo están pensando quienes están en los municipios esta área metropolitana, les vamos a preguntar cómo va el monumento del Bicentenario, cuándo va a finalizar esa obra y cuándo se va a liberar la mano que va hacia el oeste de la avenida Mate de Luna. Son los temas de esta noche, después de los auspicios, nuestros invitados. En el año del Bicentenario auspician a Pedro García en punto de partida. Universidad Santo Tomás de Aquino. Excelencia en educación. Hotel Hilton Garden Inn. Un lugar para gustos exquisitos, buen servicio y atención personalizada. Alejandro I, el Hotel 5 estrellas con estilo salteño. Universidad de San Pablo T. Un nuevo concepto en educación superior. Custodia de Archivos Noroeste. El mejor socio de las empresas. Seguridad y seriedad. SOS San Bernardo. Pensando en la salud de su grupo familiar. Sol San Javier. Spa Eco Resort. Viva un fin de semana de la mejor manera. Óptica Visión. La óptica que distingue. Luis Lobo Chaclián, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto, te agradezco. Bueno, ¿es correcto esto del pensamiento que ya no tenemos que concebir a los municipios como entidades independientes de lo que vive alrededor, sino como áreas metropolitanas donde los ciudadanos somos similares, tenemos consumos similares, tenemos movimientos, forma de transitar, de comercializar, de vivir similares? Bueno, sí, la verdad que es correcto. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es mirarlo a todo el espacio urbano como un todo en realidad, y un poco los límites pueden estar más bien por una cuestión física, pero lo que tenemos que tratar de hacer es de generarle por un lado calidad de vida a toda la sociedad, que hace mucha falta, y sobre todo en el caso del Gran San Miguel de Tucumán disminuir las asimetrías que en algunos casos son bastante significativas. Si nosotros interactuamos con tránsito, con transporte, con educación, con salud, con trabajo, con cualquier elemento, digamos, en este municipio, lo que debemos hacer es justamente fortalecer esos municipios desde el punto de vista de recursos económicos y de recursos humanos y de recursos materiales para que encontremos el equilibrio, digamos, adecuado. De manera tal que desde hace bastante tiempo estamos trabajando en ese sentido. Inclusive a partir de varias experiencias que hemos tenido concretadas de una manera fehaciente con lo que es el tema de recolección de residuos, hoy se han disparado nuevas inquietudes, y por lo menos hay 3 o 4 municipios que estamos trabajando en el mismo sentido, viendo la parte social, viendo cómo nos vamos a conectar y viendo definitivamente un poco lo que vos decías, que nosotros tenemos que llegar a lograr tener una calidad de vida para que eso se traduzca en cada uno de los ciudadanos. Bien, cuando hablas del tema de basura, recordemos a la gente que
que hay en Tucumán es un consorcio metropolitano donde 5 municipios decidieron arrojar la basura en un mismo lugar. Así es. Se recolecta en estos municipios, se va a una planta de transferencia, se selecciona y se deposita. O sea, no es que se va a una planta de transferencia, no se selecciona todavía. No, todavía no se selecciona. Está faltando lo que es la parte de la selección y una separación, digamos, en origen. Pero bien, creo que eso es un paso, digamos, muy importante, porque nosotros tenemos que verlo, uno tiene que verlo al hombre, ¿no? al ser humano, al habitante, al que está, digamos, al ciudadano. Entonces, empecemos a darles ventaja de lo que significa trabajar de manera en conjunto también. Bien, y hay diálogo, hay trabajo en conjunto, porque las informaciones que tenemos son escasas sobre estas actividades. Puede ser que ustedes trabajen mucho más de lo que comunican, o que recién esto es un movimiento incipiente. Bueno, has tocado un tema que es bastante, que por ahí nos duele bastante, pero en realidad no se ha trabajado mucho en ese sentido. Creo que las diferencias políticas muchas veces son muy mal entendidas, pero que han sido superadas en algunos momentos por decisiones o relaciones personales. Bien. Entonces, creo que... O sea, hay todo un aprendizaje por hacer. Hay un aprendizaje, pero a mí me gustaría rescatar algo acá, que no nos olvidemos, porque Tucumán tiene experiencias bastante negativas. No nos olvidemos jamás de la responsabilidad social que tiene un político o un hombre público. De manera que cada una de las decisiones que toman no recae sobre el beneficio propio, sino que recae sobre el perjuicio para la sociedad. Entonces, gracias a Dios, creo que de un tiempo a esta parte, con algunos municipios vecinos, estamos tomando una nueva relación que espero que nos ayude a alcanzar rápidamente los logros que estamos necesitando. Y te tomo un ejemplo, digamos, que nos duele a todos. Ya basta de que venga una tormenta y se lo lleve a Tafí Viejo, Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, la zona del sur, o algo de Alderete, o algo de... Sobre esto me gustaría hacer un ejemplo, porque en programas anteriores hablamos de, como buenas obras, la canalización de desagües que tiene Yerba Buena, que son una buena noticia para los habitantes de Yerba Buena, pero esa agua termina en la capital. Y si no tengo una sistematización de toda la cuenca, digamos, no podemos ir a ningún lado. Lo que estamos haciendo solucionando Yerba Buena es que nos está faltando desagotar para San Miguel de Tucumán, o lo mismo en el caso, digamos, de Tafí Viejo. Entonces creo que lo que es muy importante es que los intendentes, por lo menos de estas tres municipios, tienen una visión de trabajo en conjunto y están bastante comprometido con el problema. Bien, yo hacía mención a lo que va a ser todo el trabajo de urbanización del margen del río Salí, que además pueden trabajar del margen oeste, que es donde pertenece Capital, porque ya del margen este es Van del Río Salí, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de que estamos hablando hace un rato. Hace bastante tiempo se organizó el tema del DAMI, que es el desarrollo de áreas metropolitanas del interior, y nos pusimos a trabajar en conjunto, talleres, trabajo, y San Miguel de Tucumán siempre estuvo presente, y los otros lugares no estuvieron tanto, iban retraseando un poco, y al momento de llegar aparece el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia la obra. Que financia una obra para desarrollar en algún lugar, y qué municipios tienen la obra, y bueno, el que tenía era San Miguel de Tucumán con la costanera esta del Salí. Y que ¿es la obra más grande que se va a encarar en el municipio por el monto y la envergadura? No es la obra más grande, porque estamos hablando de más o menos de 6 millones de dólares, o sea, no es tan significativa, pero yo creo que la costanera y el trabajo ahí va a ser un antes y un después. Significa que nosotros podemos. Aquello que parecía que nunca se iba a alcanzar, sí se lo puede hacer. Ya se hizo un tramo, un trabajo que también hicimos con algún sector de la provincia. Ahora nos queda casi 900 metros y vamos a poder unir los dos puentes, el Lucas Córdoba con el Barro, que está a la altura de Avenida Gobernador del Campo, y vamos a generar una calidad de vida distinta. Ahí va a aparecer una avenida, iluminación, dos fajas de circulación, una vereda de 6 metros. Para que la gente entienda, cuando ustedes hablan de urbanizar,
es integrar obras de infraestructura, vinculación, y servicios, integración, servicios. Sí. Pero también, digamos, tenemos una deuda que tenemos que trabajar de una manera bastante fuerte, que es una deuda de trabajo social en un sector que ha sido un área vulnerable bastante significativa, ¿no? No nos olvidemos que la costanera ha sido estigmatizada directamente desde el gobierno militar, que estableció que había una autopista que en vez de ser por el costado del río, lo puso un poco adentro, entonces la gente que vivía del otro lado directamente quedó apartada. Es una deuda que tenemos con ellos también de volver a recuperarlos y de volver a integrar. Bien, o sea que el tema de acordar con los distintos intendentes del área metropolitana todavía es una materia pendiente. Yo creo que nosotros estamos en muy buen camino. Creo que nosotros podemos alcanzar la madurez necesaria para darle respuesta a nuestros ciudadanos. Ese es el sentido que tiene, y además las políticas actuales de todo el mundo, y quizás Javier Noguera ya nos va a contar un poco más allá. En definitiva, el mundo entero habla de los gobiernos locales, no habla de municipios, sino del gobierno local. Y los elementos intermedios, las provincias han perdido un poco, digamos, el rol para que las regiones en sí, las que tienen aquellas cosas en común, sean las que se desarrollen. Entonces creo que vamos en camino de un nuevo sistema de distribución no solo de recursos materiales humanos, sino una visión distinta de cómo nosotros tenemos que desarrollarnos de ahora en adelante en vista a los beneficios que nos está dando el mundo. Bien, lo que vos nos estás diciendo es que hay un cambio de paradigma enorme. Enorme. Que antes cada intendente pensaba en su municipio, en su administración, en su gente. Sí, antes... Hoy la sociedad le pide otra cosa, por supuesto, y los organismos internacionales lo han comprendido, hay municipios que lo están llevando a cabo. Hoy se hablan de áreas y de regiones. Y por supuesto, porque además de todo eso significa en una muy buena práctica. Bien. O sea, hoy estamos hablando diciendo, a ver, no sé si es bueno o malo, pero nos está diciendo, a ver, Uber, ¿cómo no entra? ¿Por qué tiene que entrar o por qué no tiene que entrar? Pero no estamos hablando de cómo nosotros eficientizamos un servicio de taxis o de transporte privado de pasajeros. Claro. Entonces, si nos tenemos que poner a la altura, ¿por qué en China hay 8 ciudades que están incorporando el tema de Uber, mueve 1 millón de pasajeros por día, pero únicamente tiene el 8% del espectro, digamos, de pasajeros? La otra parte lo tiene el taxi privado, y el privado en este momento, el taxi normal, está viendo cómo presta un mejor servicio para que Uber no le gane. Claro. Entonces nosotros, en vez de la competencia, se tiene que dar desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de un buen servicio, porque lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar en este paradigma también que estabas hablando vos, es cuál es el objetivo nuestro. El objetivo es el taxista, o el dueño del taxi, o el objetivo del pasajero. Entonces nosotros tenemos que brindarle servicio a la sociedad, y obviamente el dueño del taxi o el empleado del taxi es el que tiene que preocuparse para que ese pasajero esté bien. Bien, me queda claro el concepto. Para terminar, vamos al monumento del Bicentenario. ¿Está avanzando la obra como estaba previsto, o el mal tiempo está complicando? No, nosotros más o menos ya lo teníamos. ¿Cuándo termina esa obra? Nosotros creemos que vamos a habilitar al tránsito el 10 de junio, y vamos a inaugurar el 8 de julio se inaugura la obra. Y bueno, tengo entendido, de acuerdo a todas estas cosas, que va a haber un desfile cívico-militar el 9, digamos, en ese lugar. Va a ser un antes y un después. Ahí, no en el Parque 9 de Julio. No, tengo entendido que va a ser, ahí. Y no solo que inauguramos el monumento, sino que también hacemos el trabajo de la recuperación ya de todo lo que es el Parque Avellaneda, de las calles laterales. Trasladamos Qué increíble con los cambios que hizo el ex intendente Amaya. La utilización de las zonas del Parque Avellaneda ha crecido enormemente, ¿no? Cuando uno pasa, qué alegría, porque, a ver, una de las formas de capitalizar al ciudadano es que tenga espacios públicos gratuitos y que los pueda ir a disfrutar. Esto es parte del patrimonio de un ciudadano. Sí, la verdad que se ha trabajado, digamos, muy bien en eso. Y va a quedar mucho mejor de lo que la gente piensa. Bueno,
Luis, muchas gracias. No, yo te agradezco a vos. Bueno, vamos a ir a la pausa. Nos está esperando ya en el living Javier Noguera, el intendente de Tafí Viejo. Pero antes de conversar con él, vamos a emitir en el próximo bloque la entrevista con Pablo Huarte, que es el coordinador del Ministerio del Interior.